con este video estaremos presentando el origen de la esclavitud negra en el Istmo de Panamá, sus luchas, así como mestizaje y legado cultural. Sobre el estado de la esclavitud negra en Europa y sus inicios en América. Desde la antigüedad clásica, la esclavitud, ampliamente aceptada y practicada en el Viejo Mundo, hasta el papado la bendecía. En la península ibérica fue introducida por los romanos y adquirió gran relevancia durante la Edad Media. Ante la caída de Constantinopla en 1453, los mercaderes italianos realizaban un floreciente tráfico de esclavos por el Mar Negro, del que España se vio grandemente favorecida, ya por estos años bajo el reinado de Enrique el Navegante. Los portugueses habían comenzado a incursionar hacia el sur por las costas atlánticas de África, inaugurando así una nueva ruta en el tráfico de esclavos negros. Hasta entonces el monopolio de este comercio lo habían detentado los árabes, quienes transportaban caravanas de negros esclavos desde Sudán o Guinea hasta el Mediterráneo, donde eran vendidos. A partir de 1560, el comercio de manufactura y el tráfico de negros comenzaron a independizarse. Aunque se registraron esclavos en flota de tierra firme, los navíos esclavistas, como vimos, ya no tendrían que salir de Sevilla rumbo a las Antillas, sino que podía hacerlo directamente desde África hacia Europa. Esta situación, que se oficializó en 1595, al inicio del asiento portugués, dio origen a un intenso contrabando de negros. Y por ejemplo, en 1572, una nave portuguesa trajo a tierra firme desde Cabo Verde 400 esclavos con apenas 145 licencias. El tráfico negrero en Panamá entre 1740 y 1765. La guerra con Inglaterra y la interrupción de las operaciones de South Sea Company obligó a España a firmar otros contratos para la introducción de negros en las colonias, hasta 1750, cuando terminó oficialmente la concesión británica. Se otorgaron varias licencias, generalmente a particulares. Respecto a Panamá, cabe destacar que entre 1739 y 1745 no se realizaron introducciones ilícitas de negros entre nuestro país. En este último año, el virrey de Nueva Granada, Sebastián Esclava, firmó un contrato con Julián Barboteau para introducir 1500 cabezas de negro en Portobelo. Además, los impuestos correspondientes a la corona debían recibir la cuarta parte de cada embarque. Un cimarrón era el negro esclavo rebelde que escapaba hacia las montañas. La muerte como vida, la esclavitud como forma de trabajo, la procedencia africana, la mayor o menor concentración de esclavos de una misma etnia o lingüística tuvo que generar un comportamiento específico en el momento de crear una sociedad alternativa a la estructura esclavista. Los negros en Panamá fueron de mucha importancia debido a la baja densidad de los indios, puesto que los negros eran ante los españoles más resistentes y los españoles sin ellos no lograrían estos trabajos, y fue su primordial ventaja. Así pudieron arribar a selvas y montañas. En 1500 surgió el primer palanque de esclavos en Castilla de Oro y se empezaron a hacer más constantes, y para que no afectara a la economía, la ruta de Nombre de Dios y a los vecinos, a estos esclavos se les cortaban los genitales, así como a algunos se les cortaba un pie y los desterraban. El cabildo formó un grupo de perseguidores y se implementó la vigilancia de noche. En 1540 surgieron otras reglas, como el prohibir que el esclavo porte armas al menos que esté con su amo. Esta pena podía ser de 10 azotes y el pago del amo una multa. Soltaban a los perros para cazarlos en la espesa selva. En 1549 ocurrió el movimiento encabezado por Filipillo, quien logró escapar de la hacienda de Hernando Carmona en la isla de las Perlas. Estableció un palanque cerrado de madera con sus bahíos en el Golfo de San Miguel. Allí los cimarrones intentaron retomar a sus antiguas formas de vida africanas, usando todos los elementos naturales para su defensa y supervivencia: palmas, pieles de animales y maderas muy duras para arcos, lanzas y flechas. Pronto otros cimarrones de la isla de las Perlas hasta Panamá se sumaron a Filipillo. Se llevaron a cabo una serie de ataques contra las haciendas costeras, mataban españoles y raptaron mujeres blancas e indias. El gobernador en febrero de 1551 comisionó al capitán Francisco Carreno en una expedición. Luego de apresar una canoa de indios y negros, pudo hacerse de guía y sorprender al alzado quemando sus palanques, bahíos y cementeras. Fueron ahorcados, quemados y a unos se les cortaron los pies. Más organizado fue el movimiento por Bayán, cuyo ámbito de actividad abarcaba un amplio territorio desde Río Chepo. Se piensa que construyó su palanque en Cerro Chepo o en las cordilleras de San Blas. Estaba situado sobre la cumbre de una alta y empinada loma. Tenían hoyos hondos llenos de comida, plátano, maíz, yuca,
yuca, patata y otras legumbres que cultivaban y sembraban. Bayano era fuerte, españolado en las lenguas. Aproximadamente desde 1552 a 1558 Bayano logró reunir más de 1200 cimarrones, con los que mantuvo en cintura a los españoles, como los mercaderes de Nombre de Dios y Panamá, quienes estaban inundados de un terrible miedo. Los cimarrones atacaron las recuas de Mula y a los viandantes de Camino Real, que robaban los barcos en el río Chagres y amenazaban con quemar los puertos e incluso merodeaban por la cercanía de Nombre de Dios de noche, donde asaltaban. Al principio de nada sirvieron las expediciones de castigo por el gobernador Álvaro de Sosa, que en 1555 el virrey de Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, quiso aplicar con urgencia medidas contra los negros. Se emplearon los servicios militares de Pedro de Ursúa. En octubre de 1556, Pedro de Ursúa, al mando de 200 soldados, emprendió la campaña contra Bayano. Ursúa le sacó información a un cimarrón capturado, pero no fue fácil adentrarse. Comprendió que por la guerra no lo lograría, así que optó por tomar otras medidas. Hizo tratos y comercios con ellos. Le obsequió camisas, machetes, hachas, incluso los españoles comieron y bebieron con ellos. En una, Ursúa le dio vino envenenado a los principales seguidores de Bayano y pudo reducir a prisión a Bayano. Ursúa llegó a un acuerdo donde acordó regresar a los negros huidos a Nombre de Dios y que levantarían un pueblo en el río. A Bayano lo enviaron a Perú, donde se dice que fue ahorcado en la Plaza Mayor de Lima. La llamada Segunda Guerra del Bayano se torna aún más peligrosa desde el momento que los cimarrones se alianzan con corsarios ingleses y franceses, que asolaban la costa del país, como Francis Drake en 1573. Se organizan en diversos sitios, la del Bayano, cuyo jefe es Antón Congo, y la de Portobelo, regida por Luis Monsabique, y en Cerro Cabra había una menos peligrosa. Los cimarrones con los corsarios cortaban la comunicación por tierra y por mar de ambas ciudades y robaban el oro procediente del Perú. En 1575 se estimaba en la ciudad de Panamá entre 2.500 o 3.000 cimarrones. En 1571 al 1578 se promulgan un buen número de castigos a los cimarrones. Cualquier negro que anduviese ausente del servicio de su amo por 4 días se le daría 50 azotes, y que esté allí atado desde que se le diesen hasta cuando se ponga el sol. Y si eran 8 días, pues 100 azotes, y tendrá que cargar por 2 meses un calzo de hierro al pie con un ramal que todo pese 12 libras. Si se lo quitaba, 200 azotes más. Cortarle el pie y el destierro. Cuando la fuga era de un mes, consistía en 100 azotes y pérdida del pie derecho. Si el negro se ausentaba por 6 meses o más, se le ahorcaba. Se ofrecían recompensa a los que capturaran cimarrones. En 1574, la audiencia ofreció perdonar a todos los negros que se entregaran en un lapso de 3 meses, y el perdón si traían a otro negro consigo. Antón Mendinga fue un valioso aliado de John Oxenham. Con el capitán Pedro de Ortega Valencia en 1579 se logró capturar a Oxenham y la rendición de Luis de Monsabique. En consecuencia, a los negros de Portobelo se le concedió su libertad colectiva. Se firmó un tratado de paz y con ello se fundó a las cercanías de Nombre de Dios el pueblo Santiago del Príncipe. El oidor Alonso Criado de Castilla tuvo a su cargo la reducción de los alzados de Cerro Cabra. Tras una sanguinaria lucha, finalmente en 1582, el oidor escogió a Santa Cruz del Real como el sitio para el poblado de los negros. Luis Monsabique fue nombrado gobernador de la Villa de los Negros. A partir de entonces disminuyeron los alzamientos. Según la Real Audiencia, en 1607 solo habían 94 cimarrones. Aunque el cimarronaje era cosa del pasado en el siglo XVII, no quiso decir que no hubieran a veces levantamientos de negros. Estos levantamientos siguieron hasta la abolición definitiva de la esclavitud en Panamá en 1851. Como conclusión, la importancia de la mano de obra negra en el Istmo de Panamá se intensificó por el reducimiento de la mano de obra indígena por la brutalidad que tuvo la conquista y las enfermedades epidémicas. Así, los esclavos negros trabajaron con un trato sin piedad en todas las ramas laborales que hubieron en el Istmo de Panamá. Los procesos jurídicos para su libertad iba desde la compra o rescate de los propios esclavos, el otorgamiento de mercaderes por parte de los dueños, hasta la munición colectiva. Este último se puso en práctica con los cimarrones reducidos. Sin duda contribuyó al ascenso demográfico de los libertos y la mezcla de los blancos, indios y negros. El negro asimiló la cultura blanca, pero la moldeó a su cultura. Hoy en día vemos diversos mestizajes en el sincretismo religioso, lingüístico y musical de la cultura africana, en la música folclórica, en los bailes con tambor como la cumbia y el tamborito o el bullerengue, pero en la danza de los congos donde se expresa a plenitud la cultura africana, también en los conocidos diablitos sucios y en las expresiones mágicas y supersticiones africanas como la santería. De gastronomía se puede mencionar el sao, el coco y tubérculos que estuvieron cosechando en el Istmo de Panamá. Muchas gracias.